Seguimos en Día a Día, ahora estamos con Leonel Panoni, que es integrante de la Asamblea Vecinalista, para hablar, entre otras cosas, sobre el veto. Nos contaba ya el concejal ayer sobre esta situación, que ellos también pedían que se levante este veto. Bueno, bienvenido, primero que nada. Gracias por la invitación. A vos por venir. ¿Cuál es la situación actual? Bien, respecto del veto, lo que básicamente decidió el Ejecutivo Municipal es no permitir la vigencia de una ordenanza que fue votada por mayoría, que permite la participación de los vecinos usuarios del servicio de transporte público a través de un representante que integraría el SITU, ¿no?, el órgano de control del transporte, y poder tener una participación más directa en lo que hace a determinación de tarifas, a control de la calidad o de las condiciones de prestación del servicio. Esta ordenanza hoy no está vigente a causa de este veto, ¿no?, que básicamente vetó en su integridad la ordenanza con argumentos que tienen que ver con la forma en que se elige o el sistema de elección del representante, que bueno, podrá tener algún error subsanable que por vía reglamentaria o a través de un veto parcial podía ser salvado. La realidad es que nosotros interpretamos, incluso el mismo concejal Enrique Ríos, que la impulsa, cuando planteó la insistencia, digamos, su alocución en la última sesión del 2 de julio del Consejo Deliberante, aclaró que en realidad esto supone un bloqueo a la participación democrática de los ciudadanos, ¿no? ¿Ustedes lo sienten así también? Así lo consideramos, coincidimos plenamente con él en estos argumentos. ¿Ustedes participaron en la elaboración de esa ordenanza? No, en la elaboración no, sí hemos insistido siempre en esta necesidad, ¿no es cierto? Esta necesidad, digo, para que se entienda, lo que ustedes están pidiendo, todo lo que lo voy a resumir en 2 palabras, es que el ciudadano sea un control también de los servicios que se presta desde el Estado. Es un modo de participación democrática directa en el control del servicio público, un servicio esencial al que van vinculados no solo el derecho a circular, sino el derecho a educarse, el derecho a trabajar, muchos derechos que se ejercen o se hacen posible a través de este medio, ¿no?, que es el de transporte. Y ustedes sienten que, claro, el fundamento que dan por el veto no es suficiente. O sea, si hubiese podido reelaborar o un veto parcial, pero está completamente... Claro, está íntegramente vetada y la realidad es que nosotros percibimos eso, es decir, hay un bloqueo a la participación democrática que nada afectaría con un voto más, digamos, dentro del órgano de control, además de los 13 integrantes que ya tienen. El fundamento es básicamente el Ejecutivo, que con el Defensor del Pueblo y con la Defensa del Consumidor está suficientemente representado el usuario. La verdad que estas representaciones son abiertas, son órganos que, digamos, que forman parte de la administración y tienen su marco normativo y funcionan de una manera determinada. Entonces, sí, no responde a las necesidades que tienen que ver del usuario en el conocimiento directo que tiene de cómo se presta el servicio, qué es lo que hay que mejorar, las cuestiones vinculadas, por ejemplo, al recorrido o también el tema de la frecuencia, que eso lo conoce bien el usuario, puede informar, proponer, incluso reclamar aquello que tiene y plantearlo en un órgano, digamos, de la administración. Bueno, volviendo ellos dicen, tienen la representación en la Defensoría del Pueblo, también está la del... Bueno, de todo. Pero digo, aquí estuvimos con el Defensor del Pueblo, con Garay, hablando, y él decía, la gente todavía no denuncia. Y por esa vía es que ellos pueden actuar. Entonces digo, si ustedes están en representación de los vecinos, creo que tienen una llegada más directa también. Sí, nosotros hemos tenido reuniones con el defensor. La cuestión es que hay un trabajo de relevamiento que hacen nosotros como asamblea, incluso en otras vecinales también se hace, de cuáles son las condiciones del servicio. Y es difícil abarcar todo un estudio completo de esto a partir de una representación, digamos, en la que hay que reclamar o instar para llevar adelante o por escrito o bien con reuniones, pero que en definitiva no se aborda. Esto es un trabajo constante que requiere, digamos, el conocimiento del usuario de manera directa. Esto no es una novedad acá, o sea, en Rosario, por ejemplo, está funcionando, son pioneros en esto, cuando se hizo el plan de movilidad, está en los fundamentos de la ordenanza, también de movilidad urbana, también tuvieron participación los usuarios y se hizo un relevamiento en ese sentido. O sea, es un paso más hacia una participación más democrática del usuario en el servicio público. Y este es en el caso del colectivo. Del colectivo urbano. Pero hay otros casos que ustedes sienten que no tienen tampoco participación.
Bien, en realidad esto es lo esencial, lo que nos convoca hoy y lo que vemos más fuerte, digamos, a partir del veto, ¿no es cierto? Pero en general la Asamblea viene planteando ya cuestiones vinculadas a los últimos tarifazos que también tienen que ver y han impactado, entonces tienen que ver con los servicios, ¿no es cierto? Pero en definitiva, donde se ve una actitud más hostil, por así decirlo, en la participación ciudadana es en este veto integral, digamos, incluso en los términos que se lleva adelante el veto, es bastante agresivo, tiene términos que son muy agresivos, habla de una forma de elección bizarra, es decir, tiene un lenguaje que es bastante antipopular y bastante agresivo para hacer un documento, un acto administrativo que emana de la administración municipal, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es ahora? Va a haber un cambio en las frecuencias de colectivo que se aplica, si no me equivoco, ahora a partir del fin de semana. Sí, es del 8 de julio. ¿Cómo lo ven a esto? Bueno, hay muchos reclamos de distintas zonas. Las zonas de La Toma, incluso, por ejemplo, reclaman que los colectivos quedan a mucha distancia, han reducido la cantidad de paradas, hay zonas en las cuales se reduce considerablemente el número de paradas. Han hecho todo digamos, un nuevo diagrama de recorridos, también de nuevo de manera inconsulta, sin atender a las necesidades del usuario. La verdad que hay una intención aparentemente de economizar aún más y de escatimar recursos también en ese sentido, de esta forma. Entonces, enfrentamos un tarifazo, enfrentamos una tarifa alta en materia de transporte público, enfrentamos un recorte en los recorridos, no hay una evidente mejora en el servicio, no hay unidades por ejemplo, adaptadas para el acceso de personas con movilidad reducida. El número de unidades no ha aumentado, son todas unidades de ninguna baja de 10 años de antigüedad, entonces no mejoran el servicio, aumentan la tarifa, afectan a ciertas zonas que quedan sin colectivos, que quedan sin servicio por el recorte en los recorridos y las frecuencias que no cumplen nunca, que tienen un mínimo de 10, un máximo de 15, de 15 minutos que tampoco se cumplen. Ayer estuvimos esperando el colectivo 45 minutos. Éramos ya muchísimos, porque en la parada, imagínate que en 45 llegábamos ayer desesperados con el frío. Y yo decía, ¿cuándo se va a terminar esto? O sea, ¿qué les dicen ustedes cuando van y dicen, bueno, que la frecuencia, qué pasa con la frecuencia? O sea, bueno, fíjate, tomemos este hecho. Lo que estás haciendo vos como usuaria es denunciando una falencia. Sí. Eso es lo que nosotros pretendemos. Que el usuario tenga una voz que lo represente en el órgano de control para que el órgano pueda conocer las necesidades del usuario, sus reclamos y sus propuestas. Y es muy necesario. Es fundamental para dar, creo, la necesidad de cambiar el servicio de transporte y realmente atender a las necesidades del usuario, porque no estamos, por ejemplo, hablan de defensa del consumidor, pero no es solamente una relación de consumo normal, aquí hay un servicio público, es un servicio público, es esencial, y el Estado en este sentido no puede desentenderse o atender exclusivamente a las ganancias de las empresas, hay que atender primordialmente a la necesidad del usuario. Esto incluso la misma Constitución de Entre Ríos lo establece, se habla de un servicio que sea digno, que sea eficiente, en buenas condiciones, un servicio de calidad y que además tenga un sistema de determinación de tarifas que sea justa, que sea transparente. Bueno, todo esto no está observándose, incluso... Yo te pregunto esto porque, digo, legalmente sabemos, a ver, constitucionalmente uno tiene sus derechos, legalmente tendría que funcionar, tener un servicio de colectivo urbano decente, con una frecuencia X, con un costo X. Esto no pasa, esto es real, no pasa, ni siquiera están en condiciones las unidades. ¿Qué les dicen a ustedes cuando van a decir, bueno, o sea, hay que mejorar la frecuencia? Bueno, sí, aumentamos el pasaje, pero vamos a la frecuencia, los recorridos, y no pasa. Nosotros hemos instado esto a través de notas, reclamando estas cuestiones. La última nota que se presentó hace poco, en la que realmente hacemos una crítica de lo que fue la negación, digamos, a partir del veto de nuestra participación, digo, como ciudadanos en el órgano de control. Hacemos una crítica general del servicio, pero realmente una respuesta satisfactoria no. De hecho, no hemos obtenido una respuesta en ese sentido. No les da. Incluso impulsamos, después del último aumento tarifario, un proyecto de ley que recoge la iniciativa el concejal Enrique Ríos, para, digamos, con el apoyo del bloque Frente para la Victoria, incluso de Paraná de Pie, para poder bajar la tarifa, con la colaboración de la Asamblea
ciudadana vecinalista, se llevó a cabo un nuevo proyecto que determina una nueva fórmula, un nuevo modo de cálculo de la tarifa. Y bajaría la tarifa de los 13,50, que con el subsidio serían 12,40, a 11,80. Porque actualmente la fórmula que contiene el marco regulatorio genera ganancias extraordinarias para la empresa porque es un cálculo absolutamente erróneo. O sea, hasta en ese sentido hay que hacer un trabajo de estudio con especialistas en costos. Quiero decir, el trabajo del ciudadano parece ser que tuviera que tener un municipio paralelo o una administración paralela en constante control. Entonces, es evidente en esta instancia, a esta altura, que hay que recomponer el diálogo natural que tiene que existir entre la ciudadanía y la institucionalidad, y creo que la forma es permitir la participación de un representante de los ciudadanos en el SITU, en el Sistema Integral de Transporte Urbano. Te pregunto, ¿cómo se participa de esa asamblea? O sea, ¿puede hacerlo cualquiera? ¿Hay representantes de barrios? No, la Asamblea Ciudadana Vecinalista tiene una convocatoria abierta a sus reuniones todos los días lunes a las 20 horas en Francisco de Bueno 249. Puede concurrir cualquiera, se abordan distintas problemáticas, es decir, la convocatoria es abierta, no solo en materia de transporte, hemos abordado la cuestión del puente Paraná-Santa Fe, hay cuestiones vinculadas a la zona oeste que tiene que ver, por ejemplo, con el Volcadero, en la situación de abandono total en la que se encuentra. También estamos con esa temática, esa problemática, tratando de ver qué soluciones se pueden abordar en ese sentido. Y todo aquel tema que uno como ciudadano considere necesario discutir o poner en mesa para que se hable y se mejore. Bueno, muchísimas gracias, Leonel. Antes que nada, quisiera dar un aviso. Hay una convocatoria, los vecinos autoconvocados para el día jueves a las 10 horas frente al Palacio Municipal para hacer este reclamo, ¿no?, en contra de los nuevos recorridos, para que no se implementen, que se postergue esto hasta poder, digamos, atender a las necesidades de los usuarios y darle la configuración que sea más conveniente para los derechos de los usuarios y además en contra de la tarifa vigente. Y tenemos nosotros la expectativa de que nuestro proyecto salga finalmente aprobado, pero bueno, en el caso de que así no fuera, queremos que la tarifa que actualmente está vigente no siga rigiendo. Bueno, convocatoria entonces para todos los vecinos, aquellos que quieran acompañar a la asamblea vecinalista a las 10 frente a la municipalidad. El jueves. El jueves a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Nosotros seguimos en Día a Día con noticias.